Bueno, listo. El tema que vamos a ver en la clase del día de hoy tiene que ver con, seguimos dentro de la unidad de introducción a la programación y puntualmente vamos a revisar ya la parte que tiene que ver con algoritmos. Entonces, en este caso vamos a determinar esta parte que tiene que ver ya con lo que es un algoritmo. Un momentito que están todavía ingresando. Bueno, de la misma manera, ¿no? Vamos a ir determinando la parte inicial, la parte conceptual, y de ahí ya pasamos un poquito más a la parte de los ejercicios. Prácticamente aquí vamos a resolver, son ejercicios de acuerdo al criterio de un algoritmo. En todo caso, primero vamos a ir definiendo las características principales. Bueno. Empezamos. Una primera aproximación, tenemos que revisar esta parte del proceso computacional. El proceso computacional se maneja, en este caso, con dos partes. El proceso computacional básicamente es la forma como se lleva a cabo cualquier actividad dentro de un dispositivo que procesa información. Básicamente, como tenemos en el esquema, tengo tres etapas. La etapa de los datos, esa etapa pasa a un procesamiento y luego tenemos como resultado información. Esto es lo común que sucede dentro de un dispositivo de procesamiento. Siempre vamos a tener al principio datos, esos datos van a ser procesados y al final vamos a obtener información. Vamos a definir ya un poco más formalmente lo que es un algoritmo. Entonces tenemos dos definiciones. La primera nos dice, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que deben seguirse para resolver un problema o tomar una decisión. Ya vamos a ir analizando ciertos criterios, ciertos aspectos de las definiciones. La segunda nos dice, un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que permiten solucionar un problema o cumplir con un objetivo. Bueno, de aquí básicamente de lo que ya empezamos a trabajar con una primera aproximación, como es el pseudocódigo, al pseudocódigo lo podemos transformar a un algoritmo. El algoritmo ya tiene reglas más definidas, el algoritmo tiene características que se deben cumplir. El pseudocódigo era más abierto, ¿no? Podíamos expresarlos con nuestros propios términos, con nuestro propio lenguaje. Acá el algoritmo es un poco ya más del lado, digamos así, del computador. Tenemos que empezar a manejar términos que ya no son de pronto, o sea, que pueden ser más entendibles del lado del computador. Esta es una primera aproximación a lo que es un programa. Todavía no vamos a manejar el criterio de programas, simplemente vamos a manejarlo como un algoritmo. Un algoritmo debes tener, o nos dices, un conjunto ordenado. Este orden está dado obviamente por una secuencia numerada. De pronto en algunos deberes les puse como observación que en el pseudocódigo no es necesario numerar los pasos, numerar las instrucciones. En el algoritmo sí, en el algoritmo es, digamos, una condición, una obligación poner el número del paso, es decir, numerar todas las instrucciones. El algoritmo debe ser definido, eso significa que debe tener un inicio, debe tener un fin. Esto son reglas que se deben manejar, de lo contrario ya no sería un algoritmo. Y de cierta manera en lo que se coincide, ¿no? Es que aplicar un algoritmo nos va a ayudar a resolver un problema, a tomar una decisión, a cumplir con un objetivo. Esa es la parte por la que se hace un algoritmo, ¿no? Encontrar la solución en términos informáticos a un determinado problema. Avanzamos.
Para hablar de un algoritmo debemos tomar en cuenta estas características. Si no cumple con estas características, prácticamente ya no sería un algoritmo. Entonces, estas características tienen que ser de cumplimiento obligatorio. Entonces, ahí hablamos de que un algoritmo tiene que ser preciso, un algoritmo tiene que ser definido, tiene que ser finito, tiene que tener una estructura secuencial. Preciso, como nos menciona acá, cada paso, cada instrucción debe ser clara, simple y sencilla, no debe ser ambigua. Si yo pongo una instrucción, esa instrucción se debe entender totalmente. No se puede permitir una doble interpretación. Entonces, eso es algo importante que se debe manejar cuando se hace un algoritmo. El algoritmo también nos dice definido. Si se ejecuta un algoritmo varias veces, se debe obtener siempre el mismo resultado. Un algoritmo nos sirve para resolver un problema específico. Finito. Debe iniciar con una acción y terminar con un resultado o solución de un problema. Siempre debe haber una instrucción de inicio y siempre debe haber una instrucción de final. Esto es obligatorio en un algoritmo. Secuencial. Existe un orden lógico de realización de cada uno de los pasos. Ese orden está dado por una secuencia numerada. Entonces, aquí sí, como ya les mencioné, es muy importante ir numerando. 1, 2, 3, 4, hasta los pasos que sean necesarios. Entonces, ahí ya tenemos ciertas diferencias totalmente marcadas con un pseudocódigo, ¿no? El pseudocódigo es más informal. De cierta forma, acá el algoritmo ya tiene cierta formalidad. Partes de un algoritmo. Asimismo, un algoritmo va a tener las entradas, va a tener la parte del proceso, que es en donde se van a realizar las operaciones, y obviamente un algoritmo debe generar una salida, es decir, el output o presentar información. Cualquier algoritmo que hagamos se debe manejar este criterio. Diseño de algoritmos. ¿Cuál sería llamémoslo así, cuáles serían los pasos para hacer un algoritmo? Básicamente partimos de ¿qué? Partimos de la definición de un problema, es decir, ahí se plantea lo que queremos encontrar la solución, el enunciado del problema. En base a ese enunciado vamos a hacer un análisis. Entonces ahí ya viene la parte del conocimiento previo, se va a hacer un análisis de ese problema. Con ese análisis se va a plantear una estrategia de solución. Entonces ya diseñamos, empezamos a ver cómo puedo resolver ese problema. Y en base a ese diseño, entonces, en base a esa estrategia, mejor dicho, ahí sí ya pasamos a diseñar el algoritmo o pasamos a hacer el algoritmo. Entonces, de cierta manera, hacer un algoritmo conlleva una etapa previa de análisis, conlleva una etapa previa de buscar una posible solución. Por poner de pronto un ejemplo, alguna actividad puede tener más de una sola forma de cómo poderla resolver. En el algoritmo se puede diseñar de cierta manera de acuerdo a una forma, pero puede existir otra forma para resolver eso. El algoritmo solo la utilizará una forma de cómo se utiliza esa parte. Bueno, en los ejercicios de pronto ahí lo vamos a entender mejor. Bueno, de manera muy rápida esta parte, una conceptualización. De pronto, estos criterios son sumamente nuevos para ustedes, pero vamos obviamente desde cero, ¿no? Como el objetivo acá del curso, de cierta manera, no es tampoco sacarlos ya expertos programadores. Vamos a trabajar en algo de muy bajo nivel, ¿no? O sea, vamos a manejar la introducción. Entonces, es importante tener claro primero los conceptos y luego ya para poderlos aplicar en los ejercicios.
Ya, entonces, para que quede claro, ¿no? Vamos a tomar en cuenta la lógica que aplicamos en el pseudocódigo. Vamos a detallar acciones. Pero esas acciones ahora ya deben tener una mejor estructura. ¿Qué debe cumplir un algoritmo? ¿Cuál era una de las características? Que debe ser precisa. Ya, cada instrucción debe ser precisa, cada instrucción debe indicar una acción específica. Perfecto. ¿Qué más nos decía un algoritmo? ¿Qué características tiene un algoritmo? Debe ser definido. Debe ser una secuencia. Secuencial. Ya, muy bien. Ya. Finita. Esto de la secuencia, entonces, nos obliga a ir poniendo números, ¿no? A ir numerando todas las instrucciones. Esto no lo hacíamos en el pseudocódigo, pero aquí en el algoritmo sí es de manera obligatoria. Por más que se diga, obviamente se va ejecutando una a continuación de otra. Pero esas son las reglas del algoritmo. Debemos ir poniendo el orden a través de una secuencia. ¿Qué más? Otra característica principal. Debe ser definida. Ya debe ser definido. Eso significa que nos sirve para resolver solo un problema específico. ¿Cómo entendemos eso? Supongamos hacemos un algoritmo para sumar dos números. Ese algoritmo obviamente solo va a funcionar bien si tenemos dos números. Si tengo un número o tengo tres o más números, obviamente el algoritmo ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no está diseñado para otro tipo de caso, solo para sumar dos números. A eso se refiere con que es definido. También definido lo tomamos en cuenta en que debe tener un inicio y debe tener siempre un final. Aquí es ya muy importante también esa parte. Va a haber una instrucción 1, que por lo general es el inicio o el nombre del algoritmo, y una instrucción final que en esa me indica que el algoritmo llega hasta ese punto. ¿Alguna otra característica que más veíamos? Finita. Que es finito. Ya lo habíamos igual mencionado, ¿no? Bueno, esas son las características principales del algoritmo. Entonces aquí ya debemos tomar en cuenta esas características en el momento que escribimos un algoritmo. Bueno, pasemos a la parte de los ejemplos. De pronto ahí ya vamos viendo más situaciones y si tienen cualquier pregunta igual la van haciendo, ¿no? Continuamos. Voy a seguir con la parte de los ejemplos. Bueno, asimismo, para irnos ya introduciendo en este tema, ¿no? Primero revisemos un ejemplo sobre un algoritmo no computacional. ¿Qué significa? Que este algoritmo no lo podría meter a desarrollar o a ejecutar, mejor dicho, en una aplicación. Este es un algoritmo que totalmente va a quedar, digamos, escrito, solo en papel, digámoslo así. No sirve, obviamente, para poder empezar a trabajar con esta parte, más desde el punto de vista didáctico. Realizar un algoritmo para recibir clases online. Vamos viendo las características, tenemos una secuencia numerada, tenemos un inicio, tenemos un fin, y tenemos una serie de operaciones, de instrucciones. Cada una de esas instrucciones son sumamente claras, ¿no? Solo expresan una acción. Por lo tanto, este ya tiene una estructura de un algoritmo. Este algoritmo, como les decía, se lo clasifica dentro de los no computacionales. No puedo ejecutarlo y ver el resultado. En cambio, los algoritmos computacionales, a eso sí se los puede de cierta manera ya visualizar, se los puede ver los resultados, ver cómo funciona. Un ejemplo, esto también ya se nos hace familiar, ¿no? Calcular el promedio de 3 números ingresados. Esto lo hicieron en pseudocódigo.
Y acá lo vamos a manejar como un algoritmo. Entonces, revisamos asimismo, ¿no? Las características. Tiene un inicio, tiene una instrucción final, la instrucción 10 fin, tiene una secuencia de números y adentro tiene las instrucciones. Entonces, estamos manejando bajo el criterio de un algoritmo. ¿Cuál es la lógica de este algoritmo? Vamos a ingresar 3 números, ¿no? Se van a ingresar 3 números cualquiera. El algoritmo me permite ingresar esos 3 números. Luego hacemos la operación y nos presenta el resultado. Esa sería la forma como se maneja este algoritmo. Aquí, como ya vamos a irnos acostumbrando, vamos a manejar ya una serie de palabras de pronto que son ya específicas de un algoritmo. Aquí de pronto ya no puedo utilizar tanto mi lenguaje natural, digamos así, que en un pseudocódigo se lo hace. Aquí ya vamos a utilizar ciertas palabras reservadas que se manejan para especificar las acciones, especificar los pasos. Entonces, como vemos, aquí hay ciertas palabras, por ejemplo, ingresar, por ejemplo, leer, por ejemplo, imprimir. Esos términos ya son específicos, llamemos así, en utilización de algoritmos. De pronto, en el lenguaje natural yo puedo poner, no puedo poner la palabra imprimir, sino puedo poner visualizar, ver. Entonces, acá también ya vamos a ir manejando estos términos. Este sería el algoritmo para ingresar 3 números y encontrar como resultado el promedio. Aquí también una aclaración. Nosotros trabajamos aquí siempre con variables. Ya vamos a definir qué son variables. No utilizo números, ¿no? Le digo, por ejemplo, no ingresar el 5, ingresar el 10, sino ingresar, en este caso, la variable N1. Entonces, siempre se debe manejar de esa forma. Bueno, justamente, ¿alguna duda? ¿No? Bueno. Continuamos. Como veíamos, la primera forma que vamos a ver en cuanto a los algoritmos son algoritmos secuenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre van a empezar desde el inicio, obviamente, y vamos a llegar al final. Esa sería la forma como se manejan en primera instancia. No sé, de pronto alguna inquietud hasta ahí. Bueno. Profesor, cada letra, por ejemplo, cada variable va enumerada, así que no es como el pseudocódigo que es A, B, lee, escriba A, ingrese A, no, es A1, A2, ahorita en el algoritmo. El nombre de las variables de pronto puede ser cualquiera. Ya vamos a ver el término variable para que quede más claro esa parte. Entonces, el nombre que le pongamos a una variable puede ser cualquiera. Por lo general nos dice, debemos poner un nombre que represente lo que estamos o lo que queremos almacenar. Bueno, continúo para terminar esto y pasar más a la parte práctica, ¿no? Ya, entonces, justamente necesitamos definir qué es una variable. Una variable es la reservación de espacio en memoria para almacenar un dato. Entonces, cuando queremos guardar, digamos así, un valor, voy a utilizar una variable. Entonces, la variable es un espacio de memoria que contiene un valor. A ese espacio de memoria tengo que ponerle un nombre, tengo que ponerle un identificador.
Y como nos pone acá, debe ser de acuerdo a lo que representa la misma. Por decir algo, en un algoritmo nos dice calcule el promedio de sus notas. Entonces yo tengo que ingresar como dato mis notas. El nombre que puedo ponerle a la variable va a ser notas, ¿no? Es decir, algo que tiene que ver con lo que vamos a almacenar. Ejemplo de funcionamiento de una variable. Esto es muy importante entenderlo. ¿Qué sucede en este primer paso? Nos pone A es igual a 1. Esto lo entendemos de la siguiente manera. Se declara una variable que se llama A y a esa variable le asignamos un valor de 1. Entonces, en primera instancia, ¿cuánto vale A? Este valor, ¿no? Vale 1. En primera instancia, A valdría 1. Luego voy a hacer una operación con la variable A. Entonces tengo esto. A es igual a A más 10. Internamente, ¿qué sucede? Se hace la operación, es decir, A valía 1, ¿no? 1 más 10 y el resultado, que es 11, se almacena en A. Por lo que A cambia de valor. Entonces, luego de ejecutar este paso, ¿cuánto vale A? 11. 11, ¿no es cierto? Ya, entonces, de ahí viene el valor, ¿no es cierto? Perdón, el nombre que se le da variable. Es decir, el valor que va a contener puede cambiar durante la ejecución del algoritmo, durante la ejecución del programa. Podemos iniciar con un valor, luego se hacen operaciones y va a ir cambiando, va a ir variando. Entonces, en los ejercicios no vamos a utilizar directamente valores numéricos, es decir, no voy a utilizar directamente un número, sino lo hago a través de una variable. La variable es el espacio donde puedo ingresar cualquier valor, cualquier valor. Bueno, entonces esto es importante entenderlo, ¿no? Hay un criterio que se llama variable, que puede ir cambiando durante la ejecución del algoritmo. Y también hay otro criterio que se llama constante. Sería lo contrario, ¿no? ¿Qué es una constante? Es un valor de tipo permanente. Ese valor, una vez que se le ha asignado, ya no va a cambiar por ninguna circunstancia durante la ejecución del algoritmo. Entonces, si se le asigna a una variable, qué sé yo, una variable C, el valor de 10, le decimos que ese es constante. Al decir que es constante, significa que siempre va a mantener el valor de 10 en ese espacio de memoria. Entonces, hay una diferencia entre lo que son variables y lo que son constantes. Las constantes se utilizan poco. Obviamente, lo que más se utiliza son variables. Y finalmente, para tener claro qué operaciones podemos hacer con las variables, puedo sumarlas. De pronto ustedes ven en los ejercicios, ven eso, ¿no? A más B. Y de pronto si desconocemos eso, decimos, pero ¿cómo puedo sumar dos letras? Eso lo interpretamos en que la letra contiene un valor interno, ¿no es cierto? Y lo que estamos sumando serían los valores internos. Bueno, podemos hacer operaciones aritméticas, las operaciones comunes. Podemos aplicar también operaciones relacionales. ¿A qué se refieren? Poder comparar, ¿no? Las típicas operaciones de igualdad, el menor que, mayor que. Todas esas también se las utiliza con variables. Bueno, listo. Antes de empezar con la práctica, entonces, voy a dejar de compartir. Y de cierta manera hemos hablado ya toda la parte inicial. De aquí en adelante nos vamos a manejar de la siguiente forma. Vamos a plantear un ejemplo, vamos a plantear un algoritmo, lo vamos a analizar, lo vamos a ir resolviendo. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Aquí sí ya viene
el programa de ayuda. Entonces aquí vamos a trabajar ya con el PCInt. Les preguntaba si ya lo habían instalado, si ya no había habido ningún problema. Este programa es un programa, no es un lenguaje de programación, es un programa intermedio, como decir, para hacer justamente algoritmos y diagramas. Por lo tanto, no es muy pesado, es fácil su instalación, no necesita muchos recursos. Entonces, de cierta manera, se debe buscar algo así, ¿no? Que nos ayude, que no sea complicado desde el principio. Entonces, por eso les comentaba, no sé de pronto si alguien tiene algún comentario sobre la parte del programa, si ya lo revisaron, lo vieron. Profesor, yo sí la instalé, pero en el celular. Igual me salió la aplicación todo para poder hacer. No sé si se podría. De pronto sí tuve algunas preguntas que me decían esa situación. Hay la versión para celular, entonces de pronto sí lo pueden descargar, pero sí difiere un poco de lo que vamos a ir viendo de pronto en pantalla. Yo en pantalla les voy a ir mostrando la versión de computador, pero igual se puede trabajar de la misma manera también en la versión del celular. Hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, pero nos va a servir para lo mismo. De cierta forma, como tengo planificado, no vamos a ver programas muy extensos, programas que necesiten de muchas situaciones. Por lo tanto, creo que sí sería también factible trabajarlo también desde el celular. No habría mucho problema. Sí van a tener que hacer algo adicional a lo que hacemos acá en la versión de escritor. No sé, de pronto alguna otra situación, algún otro comentario. No. Bueno, en el link que les di al principio, ahí estaban los pasos para instalarlo, para descargarlo, instalar. También ahí les hablaba sobre la herramienta, ¿no? Para no volverlo a hacer. En la clase de hoy día que les publiqué, están también agregados dos links, están agregados dos videos. Esos dos videos tienen que ver ya con la utilización del programa. Entonces, aquí vamos a ir viendo, ¿no? Aquí vamos a hacer los ejercicios y les voy a poner como refuerzo, como ayuda, asimismo videos, donde va a haber más ejercicios. Entonces, de esa manera ustedes también se van a ayudar en esos videos que se les va a ir subiendo. Bueno, la idea es que no lo veamos desde el punto de vista que esto es difícil, no es complicado, de pronto es nuevo, ¿no? Y hasta habituarnos va a haber algunas situaciones, pero vuelvo a insistir en eso, no nos vamos a complicar, no voy a poner programas inmensos, no voy a poner ejercicios complicados, vamos a orientarnos a ejercicios de pronto que sean comunes para ustedes, que lo han manejado, y lo vamos a representar en términos de la herramienta. Bueno, voy a abrir el programa y para sí mismo ir explicando muy brevemente qué tenemos, ¿no? Listo, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí. Sí. Listo, entonces, Sí. ya. Esta es la interfaz del programa. Este es el programa, este programa se llama PCInt. Es un programa que nos va a ayudar a hacer de manera práctica los ejercicios, los algoritmos, y también nos permite hacer diagramas de flujo, que es la representación gráfica. Eso lo hemos de ver un poquito más adelante.
La idea es no quedarnos solo con el algoritmo escrito. O sea, como decir, ya tengo el algoritmo, ya digamos está bien hecho, pero la idea no es solo quedarnos en papel. La idea es poder ver que funcione en realidad, es decir, poderlo poner en ejecución, poner datos que haga las operaciones y que nos dé los resultados. Por eso es lo que utilizamos este programa, justamente para ver eso. En la práctica nos dice, vamos a manejarlo así, ¿no? El primer punto de la práctica nos dice pasar el siguiente algoritmo a PCI y ejecutarlo. El algoritmo nos dice calcular la suma de dos números ingresados. Entonces, bajo ese criterio, voy a hacer lo primero, voy a hacer lo más simple, ¿no? Voy a copiar y pegar. Pero luego nosotros vamos a tener que escribir línea por línea. En este caso, simplemente como primer ejercicio, para irnos dando cuenta de las herramientas, voy a aplicar este criterio. Pero de ahí, como les digo, lo que debemos hacer es ir escribiéndolo línea por línea. Bueno, aquí yo tengo la interfaz. Como ven, estoy listo para ingresar un ejemplo. Como vemos, aquí me presenta la palabra algoritmo y acá sin título. Entonces aquí yo ya empiezo a poner un título. Voy a ponerle, qué sé yo, 1. Le pongo el título. Y a partir de ahí yo ya tendría que empezar a escribir mi algoritmo. En este caso, simplemente lo que voy a hacer es pegar, ¿no? Voy a pegar lo que tenía acá. Acá, como vemos, hay unas instrucciones que me pone en subrayadas. Eso significa que el programa no las reconoce. Entonces, aquí el programa no, para poder visualizar esto, ingresar el primer número, necesito una instrucción que entiende el programa. Esa instrucción que entiende el programa la tenemos acá, es la instrucción escribir. Es decir, tengo que escribir la palabra escribir. Y el mensaje lo ponemos entre comillas. Si se dan cuenta, ya desapareció el subrayado rojo. Eso significa que ya entendió la máquina. Entonces, la primera instrucción, ¿no? Nuestro algoritmo, vamos a ingresar dos números, los vamos a sumar y lo vamos a visualizar. Bueno, asimismo, en esta otra instrucción tengo que escribir la palabra escribir. Esto entre comillas. Y vemos que ahí, de cierta manera, ya nos entiende, ¿no? Ya. Y finalmente, para ir llevando un orden, puedo utilizar la palabra imprimir, o si no, utilizamos asimismo la palabra escribir, que en este caso es para visualizar el resultado. Yo sé que no hemos hecho los pasos del algoritmo para hacer un algoritmo, que es el problema, analizar el problema, encontrar una posible solución y de ahí escribir. Me estoy saltando todo eso, ¿no? Lo estoy mandando directamente al programa, más que todo para irnos dando cuenta de qué se trata. Eso me interesa, que ustedes ya tengan claro de qué es lo que se trata esta parte. Bueno, entonces ya tengo aquí mi primer algoritmo. Acá tengo el inicio, esta sería la instrucción de inicio. Paso 1. Bueno, aquí es, como ya nos dimos cuenta, no es necesario ir poniendo 1, 2, 3, ¿no? Porque aquí el programa ya automáticamente me va numerando. Pero es importante y como vemos están los números, pero no los ponemos nosotros, el programa ya lo va poniendo.
Entonces, tengo la secuencia numerada, tengo el inicio, tengo el fin y tenemos las instrucciones. Entonces, ya tenemos toda esa situación. Vamos a ver qué hace, o sea, qué hacemos con esto, ¿no? ¿Para qué utilizamos este programa? Entonces, utilizamos este programa para ver en realidad la ejecución. Voy a dejar de compartir un momento para revisar algo. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí.
Profe, una pregunta. Si queremos, por ejemplo, en la respuesta, el resultado de 155 es y 155 está junto, podemos darle un espacio a es al final para que salga 155 o de ley va a salir junto. Sí, sí, profesor, una pregunta acerca de los ejercicios del deber, ¿cómo subimos ese deber? Ah, ok.
Profe, eso le iba a decir, que si no podemos hacer un ejercicio así casi parecido al del deber, que ahorita lo estoy viendo, porque como que no es igualito al que estábamos haciendo ahorita, es que yo lo estaba practicando en el programa. Bueno, se veía fácil, pues no, por lo que copiamos, pegamos, o sea, era más sencillo. Pero acá creo que es otras cosas, no sé, pues. Ajá. Sumar y restar. Sumar la hora de trabajo. Y restar los descuentos. Sería multiplicación, multiplicar el número de horas con el valor y luego lo resto con los descuentos.
luego, Ah, profesor. profesor, muchas Hasta luego, gracias. profesor. Cuídese. Pues, Gracias.